desde las 5 de la mañana, cubriendo todas las incidencias de lo que es la rendición de cuentas del presidente de la República, conjuntamente con este programa La República, dando cobertura a todas las incidencias del día. Gracias a Dios que nos permite estar en vivo, otro programa más, y hoy acompañado de otros amigos aquí, Alcántara, Polanco y Castro, y otros que de camino pudieran estar también agregándose a este stand. Sí, muy buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue a través de tu plataforma El Nuevo Diario en este programa especial de rendición de cuentas de nuestro mandatario Luis Abinader 2023. Aquí nos encontramos frente al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aquí nos queda una vista hermosa de lo que es el Congreso Nacional. Y hoy celebramos 179 aniversario de nuestra independencia, de esa lucha que nos dio hoy la patria y la soberanía y esta libertad que tenemos en el día de hoy. Así es, con este tema de la independencia también, Polanco, no solamente uno abordar el tema de la rendición de cuentas, que ya uno viene a tocar un resumen de lo que ha pasado desde la mañana en el día de hoy, pero la independencia realmente, Polanco, en el día donde se ve tambaleando la seguridad fronteriza de este país, es donde más nosotros tenemos que recalcar a los dominicanos la independencia que nosotros tenemos. Como esos antipatriotas militares que tenían esta banda, que te puedo decir que a lo mejor no son los únicos que hagan eso, pero ellos deben ser declarados antipatriotas. Permitir este engranaje de pasar estas personas de manera ilegal, violentando todos los estámenes migratorios de la República Dominicana y poniendo a República Dominicana muy por debajo. Estamos celebrando la independencia, Polanco. Es donde tenemos que recordar la lucha de estos patriotas en un día como hoy. Sí, todo eso, y creo que Víctor en ese caso va a tener alguna opinión, mi caso. Yo entiendo que nuestro país debe de hacer un análisis de dónde estamos, en nuestra soberanía, en nuestra integridad hacia la filosofía de la patria. ¿Por qué? Porque lo que vimos en estas semanas de los militares no es algo que nadie sabía. Si todo el mundo lo sabía, que la frontera es un negocio, lo que hay que ver qué nosotros podemos hacer y enfrentar como país y como nación. Y en ese sentido, creo que ya más adelante vamos a compartir lo del discurso de la rendición de cuentas, que el presidente hizo hincapié en esa parte. ¿Qué te parece, Víctor, esa situación? Sí, buenas tardes a todo el público que nos sigue en las diferentes plataformas. Gracias por la invitación a este gran elenco en esta cobertura especial de la República. Nosotros siempre colaborando y dando siempre las opiniones positivas. Usted parte este programa, usted parte. No, gracias por la invitación. Este nómina, él no lo sabe ya. Me siento realmente a gusto estar en este programa. Realmente estamos aquí dando algunas opiniones sobre la rendición de cuentas, un resumen de lo que el presidente siempre dice en virtud de la ley, donde establece que el informe de cada 27 de febrero en el Congreso, conjuntamente con las dos asambleas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado. La Asamblea General. La Asamblea General, que es la que constituye las dos cámaras. Y es así que vamos a desarrollar y dar una opinión conjuntamente con el compañero Alcántara también, que está aquí presente. Alcántara, dígame. Gracias, ¿Qué gracias tal? equipo. Buenas tardes, Alcántara. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, todos los dominicanos de esa diáspora que nos siguen a través de este medio. Hoy un día muy importante, como ustedes han visto desde esta mañana, el Nuevo Diario desde temprano cubriendo hasta este momento, y vamos a seguir con toda esta transmisión en vivo, desarrollando los temas más importantes que acontecieron hoy durante la trayectoria de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona en la República Dominicana. No, ahí mismo, Alcántara. Quisiera darle un gran aplauso al equipo del Nuevo Diario, realmente, que pudimos hacer esto realidad, y pionero en estas condiciones de esta especial la rendición de cuentas. Pero por hablar de rendición de cuentas, déjenme darle un dato, compañeros. Para los que no saben, la rendición de cuentas es un mandato constitucional, es decir, el presidente de la República
sin importar cómo se llame, tiene el deber constitucional de rendir cuentas. Y para esto nos vamos a referir al artículo 114, permítanmelo leerlo, que dice: es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria de la manera financiera y de la gestión ocurrida en el año anterior. Es decir, que debe de explicar y acompañar de la proyección macroeconómica, fiscal, resultados económicos, financieros, sociales, así como el proponer dentro de la ley de presupuesto para el próximo año. Es decir, que el presidente en el día de hoy, por mandato constitucional, tenía que rendir un informe, viene siendo el discurso de lo que pasó con el presupuesto del año anterior en la parte fiscal, administrativa. Pero también al final la misma Constitución establece que el presidente debe de anunciar, que mucha gente ha criticado esa parte, el presidente debe de anunciar qué va a hacer con el presupuesto del próximo año. Eso para más o menos tener un contexto de las condiciones jurídicas en las que nos encontramos y lo que pasó el día de hoy en la República Dominicana. Hansel, realmente estoy de acuerdo contigo, pero hay un tema. El presidente Luis Abinader, desde el primer año de su posición, siguiendo su segundo año, este viene siendo el tercero, no ha cumplido con eso, con lo que establece la Constitución, sino es más que ha transformado el discurso como un discurso relacionista, un discurso político, que eso no es el origen y el motivo en la cual debería darle el discurso, el informe correcto lo que tiene que decir. Ahora bien, podemos ver que en el discurso, en este día de hoy, pudimos ver que las mismas promesas, las mismas situaciones se han repetido constantemente sin ningún tipo de respuesta. Hay temas específicos que el presidente no lo ha tocado y algunos temas que lo ha tocado pero lo ha manipulado o ha dicho en su momento verdades a media, como dice el buen dominicano. Primero, los temas del presidente: turismo, salud, construcción, educación y educación. Pero tocar esos temas hay que también tener precisamente la aprobación no solamente de lo que son sus militantes, sino del pueblo y lo que se ha visto. Y podemos dar por positivo el tema del turismo. El tema del turismo, cuando se viene de una pandemia, de una situación mundial, los logros obtenidos por el presidente o este gobierno, a pesar de la situación, hemos podido dar cátedra. Por ejemplo, el gobierno ha podido dar cátedra del manejo. En el día de ayer sale una noticia de que en Taiwán tantos millones todavía contagiados con el coronavirus y por día un promedio de unos 20,000. En el día de hoy nosotros no pasamos de 20 y se ha manejado una economía fluctuante. Rompimos el récord, el país rompió el récord de turistas que visitaron esta nación en el 2022. Y eso es un logro, a pesar de las situaciones económicas que se están viviendo de manera mundial y venir de una pandemia, del tema del temor, la gente salir, decir 8 millones, pero sobre todo el aumento de las operaciones de vuelo, incrementando no solamente eso, sino con líneas aéreas de República Dominicana, ¿verdad? De un capital también dominicano, como esta línea Arayet, dinamizando Sky. Arayet, por ejemplo, estos vuelos en Latinoamérica de manera en primera fase, como lo tienen, dinamizando que vengan estos turistas, el ingreso de divisas al país, que también está en el discurso mencionado, pero es un logro nosotros como turismo, después de una pandemia, romper estos paradigmas es un logro realmente para el país. Vamos con el turismo, tema turismo. Sí. Logro del presidente es vital, es algo que es obvio, y el que lo quiera discutir realmente tiene que tener la suficiente discurso de fundamento para discutir lo que ha pasado en el turismo en la República Dominicana. Ahora, ¿qué sucedió en el 2022? Fitur, un éxito, completamente un éxito. Es decir, eso no tiene... y el presidente fue enfático en eso. Fitur, hace una semana El Nuevo Diario y en La República, en estas atenciones con el compañero Máximo, estuvieron en Colombia, en una feria
también con el apoyo de ¿qué? Del Ministerio de Turismo. ¿Qué pasa con el turismo en la República Dominicana? El presidente fue enfático en eso. Nos falta más. Y en este caso, ¿qué es? Pedernales. Pedernales es un proyecto que no es un proyecto a 8 años, ni a 4. Es un proyecto, viene siendo más allá. Debe de ser una meta, marca país al final. ¿Por qué? Porque ya podemos ver las condiciones de lo que es el turismo en Pedernales, que también va a beneficiar Barahona, San Juan y toda esa parte del sur que bastante lo necesita. Pero también hablo de Miches, que viene siendo otra parte de otro programa en esas atenciones. Buenaventurado, sí, el turismo. Ahora, ese turismo, no podemos olvidar que el presidente llegó en una pandemia. El presidente sabe de turismo. Está hablando que Luis Abinader es uno de los profesionales técnicos en la materia, tanto por profesión como por experiencia familiar, por los negocios que puede tener. Y yo siempre he dicho que en este renglón, la República Dominicana, con Luis Abinader, siempre va a estar un paso al frente por el conocimiento que tiene el presidente en este renglón. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué es una realidad esto? El gobierno de Danilo Medina fue parte de eso. El gobierno de Leonel Fernández fue parte del turismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos Punta Cana, pero no podemos olvidar que tenemos también la avenida Los Corales, que es la que conduce desde la capital a Punta Cana de manera directa, que anteriormente no teníamos esa obra. Pero agregar esta parte, Danilo también hizo su trabajo en referencia a que a nivel judicial consiguió los títulos de Pedernales. También tenemos que el presidente Danilo Medina, dentro de su programa, estableció una meta de 10 millones que el mismo, el ministro de Turismo lo ha continuado. ¿Qué quiere decir eso? Que el sector turismo en la República Dominicana es una política de Estado, no es propia del presidente y no es propia de ningún otro. Es una política de Estado que nosotros como país nos tenemos que sentir orgullosos de esa condición que se ha hecho, realmente. Bueno, algo sí estamos claros en esta rendición de cuentas es que el gobierno siempre se ha enfocado en lo que es materia turismo, sector turismo, toda vez que, como todo el mundo sabemos, el ministro David Collado, conjuntamente con el presidente, vienen de ese sector. Y claro, si vienen de ese sector es porque, aparte de que vienen de ese sector, van a tener todo el apoyo posible del gobierno central. Eso es algo claro y de eso no podemos discutir en esta rendición de cuentas, de que sí, el presidente Luis Abinader se ha enfocado en ese sector porque es uno de los más beneficiados, conjuntamente con el ministro David Collado, que vienen específicamente de ahí. No, ha hecho un trabajo. Mira, sí. Viendo el discurso del presidente, porque tuve la oportunidad de verlo casi completo. Extenso, sí, por cierto. 3 horas y pico. 97 horas. Histórico ese discurso. Nosotros, porque ustedes, como bien, tienen su opinión propia, sí, pero nosotros también tenemos ciertas opiniones encontradas con respecto a lo que el presidente quiso expresar de manera general. ¿Y qué sucede? Que nosotros pudimos observar en esa rendición de cuentas. Por ejemplo, el presidente no habló directamente de lo que es la reforma policial. El presidente no se refirió a lo que es, por ejemplo, la canasta familiar. No vimos en ningún momento el presidente. Vamos para allá. Sí, no, yo lo espero. Él tocó. Vamos para allá. No podemos quedar callados con relación a eso. Sí. Yo estoy aquí para defender el pueblo. Lo que pasa es que para yo decir lo que el pueblo quiere expresar a través de estos medios. Ustedes tienen su opinión encontrada, ustedes la dicen aquí totalmente y la vamos a discutir, pero ahora bien, una rendición de cuentas, todo bien armado como los demás años, pero honestamente no vimos los temas fundamentales, o sea, el problema que ataca a la nación directamente. No vimos una reforma policial que ustedes saben que está en el ojo del huracán ahora mismo. No habló de la delincuencia. No. Reconoció eso. No reconoció. Oye, lo reconoció. No vimos hablar de la canasta familiar, señores.
hay que ir ahí a los barrios para que ustedes puedan dar sus opiniones correspondientes a esto. Ahora, ¿qué sucede? Lo que decía mi compañero Hanfer, con respecto al turismo, sí debemos reconocerlo, de que somos uno de los países que más ha crecido en estos 2 años en materia de turismo. Ahora bien, pero existe otro paso ahí mismo, que es el tema de la remesa, que hemos crecido muy bien y ahí tenemos menos pérdida que en el sector turismo. ¿Y por qué tenemos menos pérdida? Porque las remesas llegan de una forma directa. No, y afectan a la familia. Claro, para que la familia pueda hacer. Pero ¿qué sucede con el turismo? El turismo, una parte se va en aviación, otra parte se va en hoteles, otra parte se va a otro lado. O sea que es una subdivisión de las ganancias que se puede obtener con el sector turismo. Eso es con respecto a esa decisión, y para que ustedes también me digan con respecto a lo que le dije de la canasta familiar y la reforma policial, porque tengo unos grupos que hoy ese fue el tema y por eso lo estoy conversando. Sí, mira, vamos para allá. Pero concluyendo con el tema del turismo, está buena, hay que enfatizar no solamente en el ámbito de una estabilidad económica en el turismo. Este país, independientemente de lo que se pueda decir en un tema de gusto político, está en un buen momento. Está en un buen momento, a diferencia de otros. Espérate, pero me voy para allá. ¿En qué ojo en ese momento? Sí, estamos hablando del turismo. Recuerden, si estamos hablando del turismo, pero llevándolo un poquito más, como estamos mal, si nos quedamos en turismo, nosotros tenemos un turismo dinamizado, donde grandes empresas de la industria del turismo están invirtiendo aquí, en cadenas, estando recientemente en Colombia, que llegué la semana pasada, hace una semana en Venezuela. ¿No te das cuenta de las situaciones ilimitantes que hay en América? Por lo menos en Latinoamérica, tanto en el sur y Centroamérica. Limitantes. No ves esos grandes proyectos, estas grandes empresas invirtiendo, como se está haciendo aquí. Empresas irse a la parte sur del país, hacer inversiones millonarias, donde yo sé que estudios se han presentado ahí, ¿entiendes? Hay poca inversión realmente. Pero hay una visión de sacar provecho. Nadie viene a invertir millones y millones si no ve expectativas de estabilidad. Y tenemos una expectativa de una seguridad jurídica. ¿Por qué? Y no es de ahora. Este es un país que ofrece seguridad jurídica en materia de que la gente puede invertir, de que la gente puede comprar. No solamente viene de este gobierno, eso se viene arrastrando desde otros más, donde las personas extranjeras pueden venir sin temor a comprar una propiedad, a invertir aquí, a crear una empresa sin muchas limitaciones, como nosotros las vemos en otros países, que para tú poder invertir en otros lugares, tú tienes que hacerte residente, tienes que hacer una visa. Sí, pero eso es parte de la política turística, porque tenemos que hablar, porque a lo mejor los que nos escuchan entenderán que el turismo es hoteles, no. El turismo implica inversión en infraestructura, empleos. Eso también trae lo que son esos emprendedores, microempresarios, y se desarrolla toda una comunidad. ¿Qué sucede con esto? Que en el discurso del presidente, en el sector turismo, que es la parte positiva que puede presentar el mandatario, no podemos olvidar, que es lo que estamos hablando, que eso se pudo lograr gracias a la política de Estado de los otros gobiernos. Entonces, esta condición que también el presidente hay que, como dicen en el barrio, hay que dársela, porque el presidente lo que ha hecho es continuar esa obra y hacerla de una manera más efectiva en estos 2 años post pandemia. No podemos olvidar que nuestro país sufrió y fuimos, como le digo, nosotros hicimos magia dentro del ámbito del turismo, a nosotros mejorar la capacidad de habitaciones que teníamos en el 2019. ¿Qué sucede en el sector Pedernales? Que Pedernales va a tener un desarrollo progresivo a la inversión, que debe de ser bastante. Pedernales
aunque el presidente ha enfatizado, no es una promesa de hoy, ni una promesa de 2 días. Es un proyecto que, como dicen los grandes empresarios del sector, es un proyecto que va a llevar mucho tiempo para tener un desarrollo efectivo o que pueda traer esos grandes capitales, pero se está haciendo. Eso es lo positivo. Estamos haciendo en ese sector algo importante, pero también Puerto Plata, que era un sector que realmente estaba cancelado o estaba totalmente nulo en el sector turismo. Y ya al sol de hoy podemos ver grandes cruceros a nivel internacional teniendo puerto en el mismo Puerto Plata, valga la redundancia, y teniendo embarque en Puerto Plata, lo que te indica que también en esa zona se está desarrollando el turismo a nivel nacional. Pero recuérdate también que como presidente la ley establece que hay una continuidad de Estado. Hay obras que anteriormente en el gobierno pasado ya se habían iniciado, y esa es la duda que todos los ciudadanos dicen: presidente, ¿qué ha hecho? Sino que el presidente ha continuado todas las obras que en el gobierno anterior ya le han iniciado. Si te das cuenta, no hay nada nuevo. Pero eso no está mal, como continuidad de Estado, eso no está mal. Él se refirió en el mismo discurso que no vamos a iniciar como Adán, de cero, que no, sí, hace ese comentario de que están enfocados como gobierno ¿en qué? En seguir lo que está, porque ya son proyectos, y eso lo vemos bien realmente. Como eso es lo que se debe hacer, porque el presupuesto es público. Y no dejar obras. Recientemente se inaugura la circunvalación de Asua. Tengo, como dice el compañero Alcántara, tengo ideas con vamos a ver algo que decir. Pero se inaugura esta obra. ¿Qué tendría que hacer, de tu punto de vista? ¿Que este gobierno no la inaugurara? Entiendo que no, continuarla. Lo raro es que el gobierno anterior no lo hiciera. No vamos a hablar de construcción. Dele la construcción de él. Mira, con relación al tema de la circunvalación de Asua, todos sabemos que el diseño inicial de esa construcción no es el mismo que está en la actualidad. O sea, no sé, porque el presidente hace un poco de rapidez y tratar de inaugurar algo que todavía no ha terminado. ¿Por qué? ¿Será para decir algo en el día de hoy, en la rendición de cuentas? Porque es un proyecto que todavía no ha terminado. O sea, el diseño específico, el diseño inicial arquitectónico no es el mismo. O sea, él hizo una inauguración para salir del paso y poder decir algo en el día de hoy en su rendición de cuentas. En el momento, él no tiene nada que enseñar. Ese no dice nada. ¿Está Alcántara, entonces? No, pero es lo que está esperando lo de la Canacha. Sí, pero antes de la Canacha, está la construcción. No, independientemente, yo le voy a decir algo a ustedes ahora mismo. Es mi opinión personal, pero en 2 años, una opinión personal, en 2 años, yo creo que el presidente Luis Abinader es uno de los presidentes que mejor ha actuado en todo el territorio dominicano. Y le voy a decir por qué. Pues correcto. El presidente, cuando llega a la presidencia con 2 años, un país destruido, con una pandemia que acabó con el mundo. Pero ¿qué sucede? Si ustedes hacen una ecuación simple de qué pasó en 16 años y qué ha pasado en 2 años de gobierno, que todavía yo soy de lo que digo que no está de tiempo para hacer tantas cosas. Señores, eso es digno de admirar. Ok, mira qué sucede con esto. No se puede comparar un gobierno de 8 años con 2. Imposible. Ahora ¿qué pasa? Ahora ¿qué sucede? Hay obras que el presidente, entiendo, y sigo diciendo, estos 2 años el presidente nos ha enseñado una cosa, que está mal asesorado. Y yo lo puedo decir públicamente. El presidente tiene una... Es decir, como candidato, olvídate candidato, como parte fundamental de ser la figura del presidente, las condiciones que están pasando no deberían de pasar con la figura del presidente. Te repito, la circunvalación de Asua realmente es precaria. Y no lo digo porque lo escuché, no, yo lo viví.
es precaria. Le explico por qué. Esa obra ya estaba presupuestada desde el año 2020. Quedó suspendida por la pandemia. Ok, queda claro. También esa obra estaba diseñada de una forma, de acuerdo a las informaciones que nos han suministrado, pero la condición de inaugurarla no era el tiempo. Ahí no hay no hay un criterio propio de un concepto claro de una obra terminada. Es decir, estamos hablando falta de señalización de las avenidas, de las conducciones. Ha habido, por esa misma falta, ha habido varias cosas. Hemos tenido imágenes de la precariedad en el sentido de que el peaje carece de alguna estructura de edificación para hacerla. Entonces, no es posible, yo que conduce, es decir, que hice la conducción de esa avenida, realmente es una obra que el pueblo lo necesita. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la rapidez? No había necesidad de hacer una inauguración por hacerla. Cuando el presidente, en 2 años, es imposible que él haga realmente las 2 circunvalaciones. Pero estamos hablando de 10 kilómetros, hermano. No estamos hablando que te tuvo late Baní, Asua a San Juan. No. Tú estás hablando que tú simplemente sales de Asua. Es decir, el sentido es salir de Asua y llegar al 15, que es donde se desemboca, al 15. Entonces, eso te ahorra. Ahora, ¿qué impacto sobre la condición de la estructura te genera esta obra? Bajo como se inauguró ninguna. No había necesidad del presidente caer en esa trampa. Teniendo tiempo de más. No, sobrándole todo. Si habiendo otras obras importantes, por ejemplo, la ecológica. Señores, la ecológica, el presidente inauguró la ecológica, ese tramo de la hípica, y esos son 1 kilómetro y pico. Caminando yo lo cruzo. Es decir, entiendo que sabemos, claro, que estamos en un año preelectoral, que también esas cosas se van dando. El presidente de la Cámara de Diputados mencionó que el presidente también que va a hablar mucho de temas importantes, pero también de mucha tijera por cortar. Es decir, que va el presidente ahora a caer en la dinámica de lo que se criticaba. Es decir, si nosotros venimos con una política diferente, no podemos caer en lo mismo. Y lamentablemente ha caído en lo mismo. Es decir, eso no tiene mayor explicación que no sea eso. Al final, esas obras, pero yo te voy a poner otro dato. La avenida San Isidro, la ampliación, Alcántara, tú más o menos conoces esa parte. Sí. La ampliación de San Isidro tiene 2 años. Y nada. 2 años. Entonces, nada. Y una de tanto desarrollo se terminó en una fase, la ecológica, más rápido que avanzar el tema de San Isidro, y tanto que se requiere, porque para que se pueda dinamizar hasta el tema económico por esa vía, debe determinarse. No, que el presidente la prometió, es decir, porque estamos hablando que esto pasó en el año anterior, él la prometió en el año anterior. Vuelvo y repito, las promesas, las obras que están iniciando hoy en día son las promesas del 2020. Ahora tú me vas a decir, Miñón, ¿será falta de voluntad política que hay, que no termina la circunvalación del ecológico? Yo lo que sé, que el discurso del día de hoy, yo lo ato a un pensamiento y una frase que se conoce mucho, como la tercera es la vencida. Porque esta fue su tercera rendición de cuenta, es decir, su tercera oportunidad pública de exponer los logros, las partes también negativas, es decir, de tú informarle al pueblo, a la sociedad, qué está pasando y qué sucedió en ese lazo de tiempo. No es esperar mi último periodo, no. La tercera
es la vencida, como dice la frase. Para el presidente de la República, esta es su tercera rendición y esta tercera es la vencida para definir hasta los que los van a seguir si este asume la posición de una reelección. Me escribe, hablando de reelección, me escribe una compañera estableciendo eso mismo. Rendición de cuentas. ¿Fue un informe para rendir cuentas o fue un discurso político de 4 años más? Totalmente un discurso político, totalmente. Un discurso para poder seguir en sus 4 años más, como establece sus funcionarios, personas llegadas a él. Eso podemos verlo de ese discurso. Ahora, ¿qué me gustó del presidente de la República? Él reconoció el tema de un aumento en los atracos. Lo reconoció. ¿Realmente? Lo reconoció en atracos en motor, en motocicleta y vehículos. Habla también de una reducción en el tema de la criminalidad. En esos temas porcentuales ahí establece que el mayor número en el tema de violencia ha sido por la misma ciudadanía. Y nosotros vivimos entre una ciudadanía que es violenta. Aquí los dominicanos viven en una situación violenta. Tú no te puedes pegar de una gente. La gente quiere pelear. Falta de tolerancia. Sí. Completamente. No, aquí no hay tolerancia. Y aquí se pelea por cualquier cosa. Un choque. Se anda con violencia. Los choferes de estas entidades, de asociaciones y sindicatos que dan el transporte, como se conoce, entre comillas, como público, pero son sindicatos privados, andan de manera violenta, y eso lo sabe el mismo Hugo del Intran, andan de manera violenta, y la gente anda así. ¿Qué pasó en esta mañana en las cercanías de lo que es el Congreso? Pasó un incidente de protesta entre ciudadanos iguales que están buscando derechos similares, que unos están buscando unos derechos partidarios, ¿verdad?, en tema político, pero los otros están discutiendo un tema, están procurando un tema de un 30% de lo que son las AFP, pero entrarse a pedradas, como pasó, hay que ver esas imágenes dan pena. Esos son los ciudadanos que a nosotros no nos representan, pero viven. Pero esa es la minoría. Está bien, esa es la minoría. Oye, pero viven en una situación de ¿qué? De expresión de violencia. No se pudo resolver en un tema de hablar, no. Fue a pedrada que se ahora te pregunto, ahí. Yo reconozco el error. ¿Y qué hago con él? Te pregunto. Yo lo reconozco, ok, hay delincuencia. Le faltó la propuesta. Mira, ¿o qué se ha hecho? No. Le faltó, hecho? Vamos, porque él reconoció esa parte. ¿Quién ha recibido, de los que ha recibido más crítica aquí, que para mucha parte de la sociedad entendemos que apuestan a que si hay un cambio, deberían hacer para el jefe de la policía y Chubasque? Yo sé que hay una gran parte de la población que entiende que son personas que deben ser cambiados. Y no, que las encuestas son las de acuerdo a los comentarios que uno ve de la gente, las críticas que reciben. Ahora, Máximo, tú has tocado un punto muy importante del discurso, y sé que los televidentes que nos están viendo quieren escuchar las opiniones de nosotros sobre el tema de ciudadanos, sobre delincuencia, criminalidad y un sinnúmero de aspectos penales. Ahora bien, el presidente Luis Abinader estableció en su discurso que él invirtió 240 millones de pesos mensual con relación para fortalecer la seguridad del ciudadano en el país. Algo que en la realidad no se ve, algo que todos sabemos que ahora mismo las personas que caminan en diferentes sectores populares, donde provengo yo, no sé si Máximo está alejado de la realidad, pero sí hay un problema. Los ciudadanos dicen que se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque cada vez que llegan a una esquina caminando se sienten atracados, y no van aún, peor aún, que la persona que se dedica a la seguridad y la protección del ciudadano también es parte de la delincuencia, como llamamos la Policía Nacional, que es parte fundamental de los incidentes hoy en día. O sea, ahora mismo tenemos un alto índice de criminalidad y de homicidio, ya sea improcedente, ya sea negligencia y un sinnúmero de cosas que estamos pasando. Entonces, tú me dices a mí, no, el presidente está fajado, está totalmente seguro de que está trabajando con su ministro, tanto Chubasque como el ministro del Interior y Policía, como el jefe de la Policía Nacional, está trabajando conjuntamente en los barrios para la criminalidad. Eso es mentira, eso es algo que no se está cumpliendo. Bueno, mira, en la República Dominicana. En esa parte de la criminalidad, nosotros tenemos
más o menos en el programa, mencionando varios hechos que han ocurrido. Y lamentablemente hechos penosos como el de Higüey la otra semana. Que no tiene justificación. Que no tiene justificación, ahí están las condiciones. Ahora, ¿qué pasa con esto? El presidente reconoce, obvio lo reconoció, porque no lo puede negar. Sí, es algo latente, es algo obvio, es algo latente en nuestro país. ¿Qué sucede con yo reconocer algo? Que tenemos que comenzar, y esa es la parte preocupante. No tenemos una política pública con referente al sector seguridad en la República. Eso carecemos. Y en el discurso de la rendición de cuentas admitió esa parte, pero no estableció sobre qué programa nos vamos a solucionar esta problemática que afecta a todo el sector. Pero también querer justificar, el señor presidente, con que los ciudadanos, una de las gran incremento de esto se debe a la provocación entre ciudadanos, es algo que llama la atención que el presidente de la República justifique este hecho. ¿Por qué? Porque en la delincuencia hay dos factores: desempleo, que es evidente, y la falta de la educación constante. Entonces, esos dos sectores en nuestro país, o esas dos políticas públicas en nuestro país, carece de un seguimiento constante. Entonces, en los barrios hay una alta tasa de desempleo, en los jóvenes principalmente, y una carencia y una confianza en el sistema educativo nacional. Entonces, eso es lo que yo entiendo que el presidente, sí lo puso en su discurso, debió de dar alguna explicación al pueblo dominicano de por qué ese dinero que se invirtió no trajo o no dio como resultado un avance en todo fenómeno, en todos sectores. Son 240 millones, o sea. No, anunció el aumento de los policías, que se anuncia cada año. Ya lo anunció el otro año. Se anuncia, pero está bien, digamos que se dé. El tema de la policía no solamente es un carácter de salario. No es un carácter de salario. No hay plan, es un plan, que debe existir un plan de seguridad. Preguntas cuál es el plan que se está llevando y que hay un asesor ahora, pero hay un tema también, un tema de la persona, de dónde viene este ciudadano. Porque vienes de un barrio, yo vengo de un barrio también. Los cuatro venimos de barrio. Y no es verdad que nosotros tenemos la mentalidad de yo soy blanquito y vengo de un barrio, no lo creo. ¿Entiendes? Hay una mentalidad también de dónde vienen estos ciudadanos. Hay que tener un filtro mejor. Ahora, si tú sabes eso, porque también todo eso se sabe, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a soltar? Tenemos 3 años con la misma. ¿O entienden ustedes que porque se le cambie el salario va a cambiar? Claro que no. Es que seguimos hablando, mira, viene siendo la misma condición de la educación. Dinero, ahí está el dinero, 4% para la educación, ahí está el dinero. ¿Qué hacemos con eso? No sabemos. Entonces, le damos que el problema de la policía no es económico. No es económico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un balance. Para mí el presidente Luis Abinader es el presidente que más ha costeado el salario de los policías y los militares. Oye, nadie puede discutir eso. Es decir, desde que llegó le aumentó un 10 y otro aumento más. Es decir, ya van 2 aumentos que el presidente le va a dar a la policía. Ahora, ¿cuál fue el resultado del primero? Ninguno, más delincuencia. Algo increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución no está en dar dinero, está en la capacitación de la policía. Por ejemplo, vamos a poner un hecho en Santiago. Un menor de edad, lamentablemente, y pedimos justicia de aquí, de que este agente incumplió los protocolos mínimos de tú manejar un arma de fuego siendo tú militar. Y además este policía es parte de de un equipo especial dentro de la Policía Nacional, es decir, que se supone que tiene más capacidad, por lo menos en la parte policial de la política en contra de los ciudadanos. Pero vimos lo contrario. Vimos un agente totalmente fuera de control. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lamentablemente, el sistema policial en la República Dominicana
No sé si en otros gobiernos, a mí no me interesa lo otro. En este gobierno debe de tener una política pública seria. Porque, sigo diciendo, en cada tema del presidente, y eso lo tengo aquí, el presidente hace notar que lo hizo mejor que el ayer. Entonces, recuerde, presidente, que los errores se cometen una sola vez. Anteriormente, usted mandó a buscar a las personas en Google sobre un candidato y aparecieron todas las obras de ese candidato. ¿Usted sabe lo que pasó? Que en poco tiempo ustedes mismos dentro del gobierno tuvieron que quitar ese tipo de discurso, porque no convino. Entonces vienen con lo mismo. Entonces entiendo que no podemos caer en el mismo error, si es imposible. Entonces, en el tema policial, afecta a cada uno de los dominicanos. ¿Lo reconoció? Sí, tiene que trabajar con ello ahora. Mira, Ángel, hay un detalle y es bueno que el presidente de la República lo sepa. Y ustedes se refieren al tema de educación. Es muy bueno tocarlo así, por encima, como ustedes lo hacen. Pero ¿qué sucede con el término de la educación en las barriadas? Muchísimas veces, yo le voy a hablar por mí también y por ustedes, que son jóvenes que vinimos de barrio y de una forma u otra tratamos de hacerlo bien y seguir hacia adelante. Donde llega el tranque más grande es cuando un joven de un sector popular se hace bachiller para entonces seguir un estudio universitario. ¿Por qué le digo esto? Cuando termina ese bachiller, ese joven no tiene una oportunidad de trabajo, no tiene de dónde pagar una universidad y llega hasta ese ciclo. Entonces, te llega ese ciclo, el gobierno dice, bueno, yo estoy invirtiendo en el 4%, en el 10% de la educación, pero hay una gran parte que se queda estancado en los barrios. ¿Por qué no cambiar la política y decir, bueno, en este año se gradúan tantos bachilleres de las diferentes barriadas de la República Dominicana? ¿Por qué no hacemos un fondo para que esos jóvenes puedan ir a la universidad y puedan hacerse de una carrera profesional? Yo quiero que ustedes sepan que en los barrios hay más voluntad de estudiar. Voluntad de estudiar, ahí está todo, ahí está todo. Necesidades ¿Qué está la necesidad? de salir. ¿Qué está la necesidad? ¿Dónde hay necesidad y todo? De ese ambiente, pero no son todos que están así. Porque cuando se anuncia en el mismo día de hoy, ¿de cuántos empleos se estuvo hablando? De 17,000 empleos. Nuevos. No fue 17. 17,000. No, pero hay una, en el total, habla de unos 23, un 32%, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los empleos en total? Fueron mucho más de 17,000. Pero busca los datos en... ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Ok, vamos, ponle el dato que tú quieras. Vamos a buscar los datos. datos. Suponer que son 20,000. 20,000 empleos. 20,000 empleos significa que hay que ver qué calidad de empleo tú creaste. Que esa es la otra. Es decir, tú creaste 20,000 empleos, está bien, pero ¿en qué calidad? ¿En qué renglón? ¿En qué sector? Zona Franca. Zona Franca es uno de los sectores más precarios a nivel laboral. Salarios mínimos, condiciones de trabajo por ajuste. Es decir, hay tanto las condiciones mínimas. ¿Qué pasa con la condición educación? Que también lo hablamos fuera del espacio, que el nivel académico con el tema empleo es algo transversal. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener cualquier tema de empleo, pero yo no tengo la mano de obra. Y nosotros podemos ver, uno que más o menos se codía en la parte empresarial, muchas empresas donde tienen sus directores ejecutivos, mayormente son extranjeros. Son extranjeros. Y no es para garantizar el capital, no. Es para tener la capacitación. Eso llama la atención. Entonces, ahí Alcántara dijo algo importante. ¿Dónde está la planificación política del Estado para cambiar este fenómeno? No estamos hablando solamente de crítica al presidente o con condiciones negativas, no. Es que, ok, el turismo está excelente, pero ¿por qué tú hablar? El presidente se tomó la molestia de dar datos, estadísticas. Cuando tú hablas de estadísticas, tú hablas de un resultado. Y eso
la sociedad debe de tenerla de manera tangible. Entonces, cuando tú me hablas que tú has crecido en empleo, tú no me puedes dar un índice de desempleo más alto que el otro año. ¿Me entiendes la lógica? Entonces, pero también tú no me puedes decir que existen cientos de jóvenes o miles de jóvenes que ahora mismo son profesionales que no tienen oportunidad de trabajo. Ok, el Ministerio de Trabajo, y es una parte que el presidente no agotó, el Ministerio de Trabajo en 2022 hizo como 5 o 6 ferias de empleo, que tampoco sabemos cuál es el resultado de eso. Pero ok, tampoco tenemos resultado de lo más importante, que es el censo. Hay otro tema. Ese es otro punto que también quedó que uno inconcluso. realmente, él habla del tema del censo y habla del censo como que es necesario y era necesario para establecer ciertas medidas. Pero si al día de hoy el censo no es público, eso quiere decir que no tiene un resultado todavía, no tiene un resultado científico, no tiene un resultado fiable. Entonces, ¿cómo tocar en un discurso el tema del censo cuando el mismo no ha sido todavía de manera pública? ¿Qué detalles o se está manejando de manera interna para el gobierno? Es Un desorden ese censo. ¿A usted lo censaron? No, pero vamos a hacer el ejemplo. Ni a usted ni a mí no lo han censado. Dicen que el censo O sea, pudo ser hecho por el DNI, que fue secreto. Entonces, es algo muy importante para tú crear políticas. ¿Crees que si nos ponemos a investigar, yo creo que quedamos con eso? No, pero hay un punto muy importante sobre el censo. El censo es para saber la cantidad de personas, la densidad de personas poblacional en el país y poder crear políticas que puedan mejorar de esa densidad. Ahora bien, hasta el sol de hoy, como dijo Miñoso, no hay resultado del censo. O sea, el censo, si ustedes se recuerdan, el censo nunca culminó su programa de levantamiento. Hubo un problema con los trabajadores. El mismo personal, no había ni siquiera, Hamper, para pagarle el desayuno a esos empadronadores que se iban, pero ni mucho menos tenían una seguridad. De hecho, atracaron muchísimo. Andaban solo en los barrios. Sí, pero hay una contradicción, porque se aprobaron muchos préstamos en el Congreso Nacional a favor de ese levantamiento del censo. O sea, entonces dígame usted, ¿para dónde fueron esos fondos dirigidos? Porque muchos préstamos se aprobaron para eso. Pero todavía están en huelga, todavía hay grupos que no le han pagado. Todavía. Entonces, en ese mismo orden, licenciado, entrando nuevamente, dándole continuidad a lo del compañero Hamper, todavía con uno de su empleo, de 15 a 20 mil pesos, tú no puedes iniciar una carrera. Porque yo le voy a hacer a usted una ecuación sencilla. Es decir, el que se gradúa, tú dices, que tenga ese salario. No. Estoy hablando de una persona es que es el salario mínimo más alto, 20 que mil sale del bachiller para la universidad. Usted va a la UAS, por ejemplo, que es la universidad del Estado. Esa universidad, usted que vive en Invivienda, usted que vive en Villa Carmen, usted que vive en Mendoza, usted que vive en Santo Domingo Este, por ejemplo, un padre tiene que invertir mínimo 300 pesos diarios. Pero para llevar un día modesto, comer allá mismo, en el mismo comedor, pagar su pasaje de ida y vuelta. Si usted multiplica esos 300 pesos por 20 días laborables, licenciado, dígame usted, son 6,000 pesos, ¿verdad? Sí. Son 6,000 pesos. La temática no falla. Ahora, póngase usted a ver que usted tenga una familia de 2 miembros, con un hijo, usted pague 7,000 pesos de casa. El mínimo. Mínimo, le estoy hablando las cosas mínimas. Usted tiene el bono luz, usted tiene el bono gas y se ayuda, que usted no le dan para hacerlo. Yo le estoy diciendo, pues yo me reúno con muchos jóvenes que tienen la voluntad de estudiar, tienen todo para hacerlo. Es decir, que en la rendición de cuentas el presidente no tocó temas juventud. Fue ajeno. Realmente, si podemos ver el tema de la juventud, de hace un tiempo para acá, independiente del incumbente que esté, Rafael Félix, creo que se llama, ¿verdad? Se ha mantenido bajo perfil. El mismo margen, sí, el ministerio. Claro, imagínate, es que con esos escándalos al principio parece que fue una línea que se mandó. Sí, una línea, espérate, pero ve acá, y no puede ser. Entonces, la carencia,
Es decir, la carencia No, la segunda de duró rendición menos, de yo creo. cuentas. Oye, pero ¿qué tenemos que buscar? Es decir, es que realmente en la rendición de cuentas la juventud no fue tocada. No. Si la juventud no se sabe, realmente en el 2022 no se hizo nada por la juventud. Si nos vamos a la rendición de cuentas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es preocupante, porque nosotros tenemos un presupuesto nacional y tenemos un presupuesto para el Ministerio de Juventud. Pregunta, ¿qué se ha hecho con ese presupuesto en el Ministerio de Juventud? No sabemos. Eso debió salir en la rendición Debió de ser en la rendición de cuentas, sí. ¿Cómo se ha gastado ese Todos los dinero sectores ahí? fueron mencionados. Industria y comercio fue brillante. El tema de las zonas francas, el tema de los pymes, de las empresas extranjeras. Ok. Ahora, el sector joven, que valga la vamos a poner un dato. En estas elecciones, estamos en un año preelectoral, quienes van a decidir la suerte de este país son esos nuevos votantes. Hay 3 millones de nuevos votantes. Entonces, Sin tener censo, eso es un número si uno tiene censo, esos ¿verdad? nuevos Ahí. votantes no fueron parte de esta rendición de cuentas. Entonces, es un punto que llama la atención al análisis de por qué ocurrió con el presupuesto nacional, qué pasó en el Ministerio de Juventud, qué trabajo, qué programa hicieron a favor del presente y futuro de la República Dominicana. Ahora, hablamos del tema educación, hablamos del tema empleo, salario. El presidente anunció un aumento del salario. Anunció que va a convocar, que ya se están haciendo reuniones del Consejo Nacional de Salario. Yo le voy a hacer una pregunta, distinguido. ¿Usted cree que $500 son suficientes para un ciudadano sobrellevar una vida más o menos humilde, que le dé para que sus 2 hijos estudien, mantener un hogar? Es que eso va a depender de la canasta familiar. Por ejemplo, en la canasta familiar nosotros tenemos un punto básico. Hay un aumento en las viviendas, en el precio de la vivienda, del costo de la vivienda. En la República Dominicana. No. Está totalmente distorsionado. Estamos hablando que con el salario más alto, el salario mínimo más alto, son 21,000 y pico pesos. Con eso, tú no vives dignamente en este país. Actualmente, en una casa digna tú no puedes vivir. Entonces, eso te genera esta condición de una carencia que no se explica en el costo de la vivienda, que el Ministerio de Vivienda no ha dicho nada sobre esto. Lo único que se está haciendo es construyendo apartamentos, que eso está bien, ese programa está bien, pero no solamente usted está para construir apartamentos, usted tiene que crear las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda de los dominicanos. Sí, ustedes saben bien, en el discurso del presidente Luis Abinader, él estableció el salario y dijo de manera clara de que el dominicano vive bien con el salario actual que hace 11 años atrás. O sea, que con el sueldo básico, el sueldo mínimo que él dijo, 16.368.8 es el sueldo mínimo, dijo el presidente Luis Abinader. Y él dijo que con ese sueldo el dominicano vive bien. Entonces, en un par de minutos más adelante, él establece que tiene que ser un aumento de salario. O sea, que en su mismo discurso tuvo una contradicción en el mismo. Porque si tú me dices a mí que él muy bien lo motivó, que el dominicano vive con... que él decía... Que compraba los pollos, los dígitos pollo, algo así. Que compraba haciendo... los índices pollo. Él decía que el dominicano con 16.368.8, el dominicano comía 158 libras de pollo mensual. Entonces, y con 21 come más pollo. Entonces, y aparte de eso me está haciendo una comparación de 11 años atrás. O sea que ahora mismo el dominicano no tiene problema económico. No, es que tenemos que hablar algo. En la República Dominicana hay una inflación. ¿Será pollo jugado que también? No, pero fuera de eso. A lo que él habla es la diferencia de salario que había en No. momento. En la actualidad aquí hay una inflación. Eso no lo puede negar nadie. A nivel financiero, el Banco Central lo ha dicho, la oposición la ha mantenido, todos los consejos financieros de la República Dominicana han establecido la inflación por
por varios factores, principalmente factor guerra de Ucrania, que es una parte, factores de índices internacionales que traen consigo en la parte del costo, que se ha elevado. Bueno, entonces me da Ahora, razón, no es sincero con su palabra, porque él me dice a mí que en este año ha importado más de 15 mil quintales de plátano, y ahora mismo el plátano es más caro. No, es que ahí el presidente, no sé quién fue que le dijo el dato, pero con el Fiona, es decir, el huracán Fiona, tumbó muchos y acabó literalmente con el plátano, en la zona este, acabó con miles y millones de plantas de plátano. Entonces, eso da la carencia. También actualmente aquí nosotros tenemos una escasez, es decir, tenemos escasez de plátano, pero también tenemos una sequía propia de los ambientes de la isla. Claro. Entonces, lo que digo es, no se puede hablar de índice de seguridad alimentaria o la canasta básica de la canasta básica cuando existen estos factores que afectan a la canasta obligatoriamente. Así es. Vamos entonces ahora a nuestra pausa comercial y seguimos con esta cobertura especial.